Hola a todos, muy buenos días. Les habla José Luis Cárpatos. Ayer taco trade total. Trump primero aprieta y luego se retira y el mercado pues vuelve a recuperar el sitio donde estaba antes de que empezara todo el numerito. Trump alega que ha llegado a un acuerdo con la OTAN que para él es suficiente. Retira los aranceles, renuncia a la vía militar. Maravilloso todo para el mercado, pero no ha dado detalles sobre el acuerdo y nadie termina de entender qué es lo que él entiende por un acuerdo, pero puede que el New York Times en su portada de hoy nos dé la pista buena. Atención a este artículo que está siendo muy citado en las crónicas de apertura. Trump promueve el marco de Groenlandia mientras la OTAN, atención ahora, contempla la soberanía estadounidense sobre las bases. Es decir, se estaría aceptando no la soberanía de Groenlandia, sino la soberanía de pequeños trocitos de Groenlandia, donde estarían más bases americanas, pero en lugar de estar, digamos, usando el terreno de otro país, ese pequeño trozo, pues sería de soberanía de Estados Unidos, lo cual sería un poco ni lo que quería Trump ni lo que querían los otros. Quédense que este vídeo les va a interesar, vamos a entrar más en profundidad con todas estas cosas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 22 de enero. Empezamos a grabar a las 8:52 de la mañana, hora de Zúrich, 2:52 de la madrugada, hora de Nueva York, en un mercado que ha revivido, ha subido mucho desde que el taco trade apareció. Primero aprieto, luego suelto. Ese posible acuerdo lo acabamos de desmenuzar en la presentación del vídeo. Pueden ir los tiros por ahí, ¿eh? Esto cuadraría bastante. Trump diría que al final sí que ha adquirido una parte de Groenlandia. Groenlandia diría que sigue siendo independiente. Podría cuadrar todo. Claro, tendría que pagar también por eso, me imagino. Bueno, el caso es que no sé qué pasará, pero así están las cosas. El secretario general de la OTAN, Rutte, se hizo el sueco y dijo literalmente: no hemos hablado de la soberanía total, atención a la palabra total, de Groenlandia. Pero puede que sí que hablaran de la soberanía parcial, pero este hombre es bastante escurridizo también y no va a decir nada. Rutte insistió en que el acuerdo que le había propuesto a Trump, y que parece que a Trump le ha gustado tanto, lo que impediría es totalmente el acceso militar o económico de China y Rusia a Groenlandia, que es también lo que quería Estados Unidos. En fin, ya veremos, muchos flecos sin saberse. Trump es imprevisible últimamente cada vez más. Puede decir cualquier cosa en cualquier momento, que ya no le gusta el acuerdo, que vuelve a lo mismo de antes, que sí, que no. Vaya usted a saber. Demasiados flecos sueltos. También están apoyando en la apertura los bonos japoneses, que se han calmado después de unos días de gran tensión, después de que los bonos japoneses fueran una parte muy importante de la caída, no solo el tema de Groenlandia, que también influyó mucho. Los bonos japoneses estuvieron machacando mucho al mercado. Bueno, pues hoy parece que se han calmado un poco, aunque ya veremos lo que dura. Hay que recordar que los bonos japoneses están muy nerviosos desde que el gobierno hizo una serie de propuestas cuya financiación es dudosa. Por ejemplo, una de las propuestas que más temen los bonos es la exención de impuestos sobre el consumo para los productos alimenticios en los próximos 2 años, por ejemplo, entre otros planes. El problema es el mismo de siempre, es el mismo problema que tumbó a los bonos británicos hace una temporada, el que se lanzan planes de estímulo, bajadas de impuestos, pero el mercado no ve de dónde va a salir el dinero y deduce que va a salir de muchísima más deuda, y eso presiona mucho a los bonos. Al final, el mercado, cuando aprieta, acaba cambiando mucho las decisiones de los políticos. O es que la caída del mercado que llevaba hasta ahora no ha influido en el taco trade, pues seguramente también. Está muy claro y hay que tomar nota de que al gobierno de Estados Unidos ahora mismo, con las elecciones de medio término dentro de 10 meses, no le interesa ni lo más mínimo que el mercado entre en una espiral bajista como pasó el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado tenía las elecciones de medio término muy lejos, pero esta vez las tiene mucho más cerca y con estas cosas hay que jugar. También está descontando positivamente el mercado
que al final, tras las audiencias de ayer, para el caso del posible despido de Elizabeth Cook de la Reserva Federal, se vio muy claro definitivamente que los jueces cuestionaban y mucho el despido de Elizabeth Cook. Dijeron que todo estaba transcurriendo con una falta de garantías procesales tremenda y que se veía claro que el trasfondo de todo este asunto era un posible ataque contra la independencia de la Reserva Federal que no se podía consentir. Por lo tanto, los operadores han sacado la conclusión de que aunque aún no hay ninguna sentencia ni han dictaminado nada, por esos comentarios está bastante claro que no van a autorizar el despido de Elizabeth Cook y por lo tanto va a seguir pues como mínimo un año o puede que más al frente de su cargo en la Reserva Federal. Y esta pues va a ser una votante bastante contraria a las tesis del gobierno, es de suponer después de todo lo que le han hecho pasar, y por lo tanto el mercado entiende que se va a mantener la independencia de la Reserva Federal. Así que otro aspecto positivo. Y otro más. Ayer Trump volvió a dejar caer que Hassett estaba muy bien donde estaba. Volvió a decir, ya lo había dicho hace unos días. Es decir, que da la sensación de que Trump no contempla a Hassett, que era el que no quería al mercado que fuera presidente de la Reserva Federal, como presidente. Dijo que él quería a alguien como Greenspan en los años 90 y que aún no se había decidido. Pero en los mercados de apuestas quien tiene más posibilidades ahora mismo es Wars, que hay que recordar que aunque es bastante de la cuerda de Trump, bueno, pues ha tenido mucha experiencia en la Reserva Federal, es un hombre de Banco Central, bastante pragmático con la inflación, que siempre considera que es la clave, ¿no? Si la inflación no bajara, no da la sensación de que éste vaya a aceptar las tesis de Trump. También está subiendo posibilidades Waller, pero no se le acerca siquiera a Wars. Así que pues esto también es otro factor positivo para los mercados que se alejan de todos los problemas que han tenido los últimos días con bastantes noticias positivas a la vez. Ahora seguramente los mercados se focalizarán en la semana que viene, donde tenemos citas muy importantes porque 3 de los 7 magníficos publican ya la semana que viene, en concreto Microsoft, Tesla y Meta. Y eso sí que son palabras mayores. Apple ha anunciado esta noche que hará rebajas en sus iPhone en China, en algunos modelos, para impulsar sus ventas. También atención al pronóstico de Goldman, que ha subido el pronóstico del oro para finales de este año, para finales del 2026, de 4.900 de 5.000, había dicho antes 5.000, de 5.000 a 5.400 para finales del 2026. Y pues puede ser, si está 4.832 ahora mismo. O sea que no se puede descartar. Igualmente sigue siendo muy interesante la constante rotación de dinero hacia las pequeñas compañías. Y es que el Russell ayer consiguió acumular 13 sesiones consecutivas en las que lo hace mejor que el SP500. No puede estar más claro, desde luego. La noche en Asia ha sido buena en Japón, con una subida cercana al 2%, mientras que en China pues, está dándose una subida pequeñita del 0,1%. La rentabilidad del bono americano a 10 años se calma un poco hasta el 4,26%. El Stradle, que según el paper de Goldman de cierre de ayer, el Stradle de las opciones da un movimiento para hoy de tan solo 0,6% abajo arriba, o sea que se espera un día tranquilo ya después de todos estos últimos sustos, aunque no se puede descartar algún comentario más de Trump a favor o en contra del tema ese de Groenlandia que pudiera poner nerviosos o animar más al mercado, nunca se sabe. Hay que estar atento a esto. El MOC de ayer, en cambio, fue vendedor a pesar de las subidas. Y tuvimos un desequilibrio de las órdenes Market on Close de 2.200 millones de dólares a la venta. El volumen fue alto, con tanto movimiento y tantos líos. Fue de 21.000 millones de acciones negociadas frente al promedio anual de 18.400 millones. Vamos a repasar el tablero y vemos los niveles técnicos y cuantitativos del SP500. Tenemos al DAX, claro, lógicamente le han quitado los aranceles a Europa, estas noticias también favorecen mucho a la bolsa europea. Tenemos al DAX ganando 1,14%, el Eurostoxx 50 1,17%.
En divisas, el dólar sube contra el yen 0,20%, el euro baja 0,03% hasta 1,1718. De momento el euro se queda con las ganancias recientes que ha tenido. Es decir, se mantiene un poco la desconfianza hacia los activos americanos, pero como podemos ver, lo que no ha conseguido el euro es pasar la media de 200 otra vez al alza. Lo ha intentado, pero no ha podido. Evidentemente, si ahora perdiera este mínimo, después de haber hecho el primer amago, haber tenido pullback, si ahora perdiera este mínimo sería una señal bajista de primera división para el euro, pero de momento no está ahí. Si en cambio pasara por encima de 1,18, se confirmaría que la ruptura de la media de 200 era falsa. El Bitcoin sube 0,53% hasta 89.840. No ha conseguido superar la media de 100, que le ha servido de resistencia, y sigue en ese lateral en el que está metido desde finales de noviembre, pero acercándose a la zona de suelos, ojo, en el entorno 85.000 más o menos. El bono alemán a 30 años, el BUX, sube 0,16%, el americano sube 0,14% y los futuros americanos en el Globex, tranquilos, se han pasado los nervios ya. SP500 sube 0,34% hasta 6.933, el Nasdaq sube 0,53% y el Russell de pequeñas compañías sube 0,18%. El oro baja ligeramente, 0,08%, pero sigue a niveles altísimos, 4.834,1 dólares por onza Troy, y yo creo que ahí la única resistencia a la que nos podemos fijar es el 5.000. De soporte, pues le vamos a dar la banda de Mogilev, que aún no es muy fuerte porque está recién formada, pero por ponerlo en algún sitio, zona 4.860, 4.600, más o menos. Ahí tendríamos soporte. Y el petróleo baja 0,23 hasta 60,47. Si nos vamos al spot del SP500, tendríamos que se habría cruzado a la baja el triángulo famoso, pero ya saben mi teoría, estaré equivocado, ¿no? Pero en mi teoría, saben que en eso soy muy riguroso, yo exijo siempre confirmar con 2 velas y pérdida del mínimo. Las 2 velas ya las tenemos por debajo del nivel de la directriz que iba uniendo los sucesivos mínimos, pero tendría que perder el mínimo para confirmar. Mientras no lo haga, pues no se puede confirmar. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la media de 100 pegada en 6.755, pues ahí tiene mucha zona de soporte, tomemos nota, pero esto está sin confirmar. La rotura del triángulo no está confirmada. Y lo que pasó ayer también nos debe hacer ver un poco que no debemos ser talibanes, solo técnico, solo fundamental, solo no sé qué, aquí vale todo. Por mucho técnico que tú estés viendo que te está rompiendo esto, sabes perfectamente que podrías estar ante un taco trade que en cuestión de horas Trump te dice lo contrario y se sube para arriba porque la bajada había sido exclusivamente por eso, pues hay que combinarlo todo. Cualquier caso, ya digo, no me confirma porque no ha perdido el mínimo. Vamos a gestionar esto. De momento vamos a seguir dejándolo ahí en figura de duda. Evidentemente, por lo tanto, estos mínimos son muy importantes en 1785, media de 100, 6.745, siguiente soporte, y la banda de Mogilev inferior en 6.675, también soporte muy fuerte. Soportes hay por todos los sitios. Y como resistencia técnica, ahora veremos las cuantitativas, pues aquí tiene una, en la zona 6.900 más o menos, y si la pasa, pues al 7.000, donde vuelve a estar muy difícil. Y no olvidemos que otra de las cuestiones que provocó toda esta caída también fue un poco el papelón que le meten cada vez que se acerca al número psicológico de los 7.000. En cuanto al posicionamiento cuantitativo, según diversas fuentes consultadas, hay una cosa un poco rara, porque en las opciones 0DTE hay mucha resistencia en 6.900, muy fuerte. De hecho, hay un área de resistencias enorme entre 6.900 y 6.950, pero en las opciones normales, no 0DTE, es decir, ya vencimientos normales, no hay resistencia en 6.950, sí lo hay en 0DTE, y la resistencia, perdón, no hay resistencia en 6.900, quería decir, y la resistencia fuerte está en 6.950, está ahí. Por lo tanto, la fuerte es 6.950, no tanto 6.900. Hay mucho 0DT ahí, pero no hay chicha en lo otro. Por lo tanto, yo voy a considerar que la resistencia 6.900 es relativamente débil y que la importante está más arriba en 6.950 y luego ya en 7.000. Por debajo, como vengo diciendo los últimos días, hay soportes por todos los lados.
tenemos un soporte en 6.850, tenemos otro en 6.800. Prácticamente cada 50 puntos hay un soporte porque la acción se desplazó mucho hacia abajo con los últimos movimientos. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like que nos ayuda a posicionarnos muy bien en el algoritmo de YouTube. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Les envío saludos afectuosos desde la fresquita Suiza, pero sin pasarse, -1 en este momento. Saludos, gracias.